Un encuentro con la palabra de Dios. Comentario al capítulo 7 del libro de Daniel. Tema 40. Blasfemias del cuerno pequeño contra el Altísimo. En los videos anteriores hemos venido explorando el papel central que desempeña el cuerno pequeño dentro de la profecía de Daniel capítulo 7. A Daniel le llamó particularmente la atención este poder, del cual, como ya vimos, se presentan al menos 7 características clave en el pasaje en estudio. Hasta ahora hemos analizado 3 de esas características. 1. Surge de la cuarta bestia, es decir, del Imperio Romano. 2. Aparece entre los 10 cuernos, o sea, entre las 10 tribus bárbaras que sucedieron al imperio. Y 3. Derriba a 3 de esos cuernos, estableciéndose mediante la eliminación de 3 tribus, los ostrogodos, los vándalos y los visigodos. A la luz de la historia, estas características encuentran cumplimiento en la Iglesia Católica Apostólica Romana, institución que emergió en el contexto del Imperio Romano entre aquellas tribus germánicas y consolidó su poder con la desaparición de 3 de ellas, como se ha documentado anteriormente. En este video nos centraremos en una cuarta característica del cuerno pequeño. Habla palabras contra el Altísimo, es decir, comete blasfemias contra Dios. Antes de adentrarnos en este breve análisis, es importante realizar una aclaración. El propósito de estos estudios no es atacar a los miembros de la Iglesia Católica, ni menospreciar a personas en particular. Nos guiamos únicamente por el texto bíblico y sus implicaciones proféticas. Cuando la Escritura menciona de forma directa a un poder o institución, ya sea para alabanza o crítica, no podemos hacer otra cosa que tratarlo con la misma honestidad con que fue escrito. En este caso, el mensaje no es favorable hacia el catolicismo, pero eso no justifica expresiones hirientes ni personales. Apelo a la madurez espiritual e intelectual de nuestros hermanos católicos, laicos o clérigos, para que escuchen este análisis como un intento serio y respetuoso de correlacionar las afirmaciones bíblicas con la historia. No estamos proponiendo ideas propias, sino exponiendo lo que entendemos como la luz revelada de las Escrituras. Y toda luz que proviene de la palabra de Dios debe ser vista como bendición, no como amenaza. ¿Qué es una blasfemia, según la Biblia? Para evaluar si el cuerno pequeño, identificado con el sistema del papado, ha blasfemado contra Dios, necesitamos primero una definición bíblica de blasfemia. Las Escrituras nos ofrecen al menos 2 tipos claros de blasfemia. 1. Atribuirse la facultad de perdonar pecados. En Lucas 5, del 17 al 21, Jesús perdona los pecados de un paralítico, lo cual provoca indignación entre los fariseos, quienes exclaman: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En este caso, aunque se equivocaban en no reconocer la divinidad de Cristo, teológicamente tenían razón. Perdonar pecados es una prerrogativa exclusiva de Dios. Cuando un ser humano o una institución religiosa afirma tener tal autoridad, incurre en blasfemia según el criterio bíblico. 2. Igualarse con Dios. En Juan 10 del 30 al 33, Jesús dice: «Yo y el Padre uno somos», lo cual provoca que los judíos intenten apedrearlo, acusándolo de blasfemia por haciéndose Dios siendo hombre. Este es otro tipo claro de blasfemia, cuando un ser humano se arroga atributos que pertenecen exclusivamente a Dios. ¿Ha incurrido el papado en estas 2 formas de blasfemia? A continuación analizaremos si el sistema católico, particularmente a través del papado y del sacerdocio, ha asumido oficialmente ambos tipos de prerrogativas divinas: perdonar pecados e igualarse a Dios. 1. Perdonar pecados. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 986, afirma: «Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados, y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia por medio de los obispos y de los presbíteros». Este enunciado revela de manera explícita que la Iglesia Católica se atribuye un poder que, según la Biblia, pertenece solo a Dios.
La absolución impartida por hombres, aunque revestida de sacralidad ritual, sigue siendo una función divina usurpada, según los estándares bíblicos. 2. Igualarse a Dios. En una encíclica fechada el 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: «En verdad, como ejercemos en la tierra el papel del Dios omnipotente, quien quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y como nuestra edad avanzada y las amargas preocupaciones nos apremian hacia el término de la vida humana, nos ha parecido apropiado imitar en esto el ejemplo de nuestro Redentor y Maestro Jesucristo, quien a punto de regresar al cielo, con fervientes súplicas pidió a Dios Padre que sus discípulos y seguidores llegaran a ser uno en mente y corazón». Esta declaración, donde se afirma que el sacerdote ejerce en la tierra el papel del Dios omnipotente, no es aislada. La teología católica ha afirmado repetidamente que los sacerdotes ejercen funciones que, según el propio testimonio bíblico, pertenecen exclusivamente a Cristo o al Espíritu Santo. Veamos dos ejemplos particularmente ilustrativos, aunque lo que sigue es algo extenso, resulta necesario para el tema que nos ocupa. En Dignity and Duties of the Priest, de San Alfonso de Ligorio, se lee sobre el poder que tienen los sacerdotes para perdonar pecados. La grandeza de la dignidad del sacerdocio también se estima por el lugar elevado que ocupa. El sacerdocio es llamado, en el Sínodo de Chartres de 1550, el asiento de los santos. Los sacerdotes son llamados vicarios de Jesucristo, porque ocupan su lugar en la tierra. «Vosotros ocupáis el lugar de Cristo», les dice San Agustín. «Sois por lo tanto sus lugartenientes». En el Concilio de Milán, San Carlos Borromeo llamó a los sacerdotes los representantes del pueblo de Dios en la tierra. Y antes que él, el apóstol ya había dicho: «Por Cristo somos embajadores», como si Dios exhortara por medio de nosotros. Cuando ascendió al cielo, Jesucristo dejó a sus sacerdotes para que ocuparan en la tierra su lugar de mediador entre Dios y los hombres, particularmente en el altar. «Acérquese el sacerdote al altar como otro Cristo», dice San Lorenzo Justiniano. Según San Cipriano, el sacerdote en el altar desempeña el oficio de Cristo. Cuando ve a un sacerdote ofreciendo el sacrificio, dice San Juan Crisóstomo, considere que la mano de Cristo está invisiblemente extendida. El sacerdote ocupa el lugar del Salvador cuando, al decir «ego te absolvo», absuelve de pecados. Este gran poder que Jesucristo ha recibido de su eterno Padre lo ha comunicado a sus sacerdotes. Jesús, dice Tertuliano, invistió a sus sacerdotes con sus propios poderes. Para perdonar un solo pecado se requiere toda la omnipotencia de Dios. Oh Dios, que manifiestas principalmente tu omnipotencia en perdonar y mostrar misericordia, dice la Santa Iglesia en una de sus oraciones. Por eso, cuando oyeron que Jesucristo perdonaba los pecados del paralítico, los judíos con razón dijeron: «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Pero lo que solo Dios puede hacer por su omnipotencia, también lo puede hacer el sacerdote al decir «ego te absolvo a peccatis tuis», porque las formas de los sacramentos, es decir, las palabras de la forma, producen lo que significan. ¿Cuánto debería maravillarnos si viéramos a un hombre investido del poder de cambiar a un negro en blanco? Pero el sacerdote hace algo mucho más admirable, pues al decir «ego te absolvo», cambia al pecador de enemigo en amigo de Dios y de esclavo del infierno en heredero del paraíso. El cardenal Hugo representa al Señor dirigiendo estas palabras a un sacerdote que absuelve a un pecador. «He creado el cielo y la tierra, pero te dejo a ti una creación mejor y más noble. Haz de esta alma que está en pecado una alma nueva, es decir, haz del esclavo de Satanás, que es la alma, un hijo de Dios. He creado que la tierra produzca todo clase de frutos, pero te confío una creación más bella, que el alma produzca frutos de salvación. El alma sin gracia es un árbol seco que ya no puede dar frutos, pero el recibir la gracia divina por medio del ministerio del sacerdote comienza a dar frutos de vida eterna. San Agustín dice que santificar a un pecador es una obra más grande que crear el cielo y la tierra. Y dice Job: ¿tienes tú un brazo como el de Dios y puedes tronar con una voz como la suya? ¿Quién tiene un brazo como el de Dios y truena con su voz?
Es el sacerdote que al dar la absolución emplea el brazo y la voz de Dios con que rescata las almas del infierno. Según San Ambrosio, el sacerdote al absolver a un pecador desempeña el mismo oficio del Espíritu Santo en la santificación de las almas. Por eso, al dar a los sacerdotes el poder de absolver los pecados, el Redentor sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos». Les dio su propio Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, el santificador de las almas, y así los hizo, según las palabras del apóstol, sus colaboradores. Somos colaboradores de Dios. Corresponde a los sacerdotes, dice San Gregorio, dar la decisión final, porque por el derecho que han recibido del Señor, ahora retienen los pecados. Así, San Clemente tenía razón en decir que el sacerdote es como un Dios en la tierra. Dios se presenta en la asamblea de los dioses, dijo David. Esos dioses son, según San Agustín, los sacerdotes de Dios. Inocencio III ha escrito: «En verdad no es exagerado decir que, vista la sublimidad de su oficio, los sacerdotes son tantos dioses». Y con respecto a la autoridad y grandeza de los sacerdotes, el mismo documento señala: la dignidad del sacerdote se valora también por el poder que posee sobre el cuerpo real y el cuerpo místico de Jesucristo. En cuanto al poder que los sacerdotes tienen sobre el cuerpo real de Jesucristo, es verdad de fe que, cuando pronuncian las palabras de la consagración, el Verbo encarnado se ha comprometido a obedecerles y a venir a sus manos bajo las especias sacramentales. Nos asombra oír que Dios obedeció la voz de Josué. El Señor obedeció la voz de un hombre, Josué 10:14, y detuvo el sol cuando éste dijo: «Detente, sol», en Gabaón, y el sol se detuvo. Pero debería asombrarnos mucho más el hecho de que, en obediencia a las palabras de sus sacerdotes, hoc est corpus meum, Dios mismo descienda al altar, venga donde quiera que ellos lo llamen, cuantas veces lo llamen, y se entregue en sus manos, aunque estos fueran sus enemigos. Y después de venir, quede enteramente a su disposición. Ellos lo mueven como quieren, de un lugar a otro. Pueden, si lo desean, encerrarlo en el sagrario, exponerlo en el altar, o llevarlo fuera de la iglesia. Pueden, si lo eligen, comer su carne y darlo como alimento a otros. Oh, cuán grande es su poder, dice San Lorenzo Justiniano, hablando de los sacerdotes. Una palabra brota de sus labios y el cuerpo de Cristo queda sustancialmente formado de la materia del pan, y el Verbo encarnado, que descendió del cielo, se encuentra realmente presente sobre la mesa del altar. Jamás la bondad divina confirió semejante poder a los ángeles. Los ángeles obedecen las órdenes de Dios, pero los sacerdotes lo toman en sus manos, lo distribuyen a los fieles y se alimentan de él. En cuanto al cuerpo místico de Cristo, es decir, a todos los fieles, el sacerdote posee el poder de las llaves, o sea, el poder de librar a los pecadores del infierno, de hacerlos dignos del paraíso, y de transformarlos de esclavos de Satanás en hijos de Dios. Y Dios mismo está obligado a someterse al juicio de sus sacerdotes, y a perdonar o no perdonar según ellos nieguen o concedan la absolución, siempre que el penitente esté debidamente dispuesto. Tal es, dice San Máximo de Turín, este poder judicial atribuido a Pedro, que su decisión conlleva la decisión de Dios. La sentencia del sacerdote precede, y Dios la suscribe, escribe San Pedro Damián. Por eso, San Juan Crisóstomo concluye: el soberano Señor del universo sigue simplemente al siervo, confirmando en el cielo todo lo que éste decida en la tierra. Los sacerdotes son dispensadores de las gracias divinas y compañeros de Dios. Consideran a los sacerdotes como los dispensadores de las gracias divinas y los asociados de Dios. Son, dice San Próspero, la gloria y las columnas inamovibles de la Iglesia. Son las puertas de la ciudad eterna. Por ellos todos acceden a Cristo. Son los guardianes vigilantes a quienes el Señor ha confiado las llaves del reino de los cielos. Son los administradores de la casa del Rey, para asignar a cada uno según el beneplácito divino su lugar en la jerarquía. Si el Redentor descendiera a una iglesia y se sentara en un confesionario para administrar el sacramento de la penitencia, y un sacerdote se sentara en otro confesionario, Jesús diría sobre cada penitente: «Ego te absuelvo, yo te absuelvo». Y el sacerdote diría igualmente a cada uno de sus penitentes: «Ego te absuelvo,
y los penitentes de ambos quedarían igualmente absueltos. Qué gran honor sería que un rey diera a un súbdito el poder de liberar de prisión a cuantos deseara. Pero mucho mayor es el poder que el Padre Eterno ha dado a Jesucristo, y que Jesucristo ha dado a sus sacerdotes, de librar no solo los cuerpos, sino las almas de los fieles del infierno. El Hijo, dice San Juan Crisóstomo, ha puesto en manos de los sacerdotes todo juicio, porque como si hubieran sido transportados al cielo, han recibido esta prerrogativa divina. Si un rey diera a un mortal el poder de liberar de prisión a todos los presos, todos proclamarían feliz a tal persona. Pero los sacerdotes han recibido de Dios un poder mucho mayor, pues la alma es más noble que el cuerpo. Tales afirmaciones constituyen, bajo el lente de la profecía y de las Escrituras, una manifestación directa del poder del cuerno pequeño, hablando palabras contra el Altísimo. Conclusión. Las declaraciones citadas, tanto del magisterio oficial como de figuras prominentes de la Iglesia Católica, no dejan lugar a dudas. El sistema papal ha admitido la facultad divina de perdonar pecados. Se ha igualado a Dios en autoridad, poder y función. Ambas son, según la Escritura, manifestación de blasfemia. Por tanto, el papado cumple claramente la cuarta y quinta característica del cuerno pequeño de Daniel 7. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas contra el Altísimo. Era más grande que sus compañeros. A la luz de la profecía y la historia, se evidencia que ningún otro poder religioso ha aclamado tales prerrogativas divinas de manera tan sistemática y prolongada como el sistema papal. Por ello, con el debido respeto a las personas, pero con fidelidad a la palabra de Dios, afirmamos: el cuerno pequeño, identificado como el anticristo en Daniel 7, es la Iglesia Católica Apostólica Romana.